Estoy vivo. ¡Buah, tío! Ya os he explicado un poquito toda la movida que ha habido en Argentina. Súper contento de cómo fue todo, una experiencia muy intensa. Y ahora pues volvemos a la realidad. Hoy quiero que aprendáis sobre el flato. ¿Qué es? ¿Por qué aparece? Y cómo evitarlo. Vamos a por ello. El flato se le puede conocer por varios nombres. El nombre técnico, vamos a poner las siglas en inglés, es ETAP, acabado en P, el inglés me da igual, pero lo que es dolor abdominal, transitorio durante el ejercicio. Y después también una forma de referirse al flato, no sé si habéis visto, creo que esto es de Disney, ¿no? Lilo y Stitch. Pues también se le conoce como Stitch. ¿Qué es el flato? El flato es un dolor abdominal que se puede reflejar, normalmente es por debajo de las costillas, y hay veces, no sé si os ha pasado a vosotros, que se refleja, es decir, se desplaza hacia la parte que se llama supraclavicular, es decir, por encima de la clavícula, ¿vale? Aquí. Puede pasar lado derecho, lado izquierdo, y que desaparece cuando el esfuerzo cesa o disminuye. Yo puedo empezar a correr, me entra el flato, en el momento en que dejo de hacer ese ejercicio, ese flato desaparece. Vuelvo a arrancar de nuevo y parece que vuelvo otra vez. El primer gesto que es apretar un poco, apretar aquí donde hay puntos de dolor, parece que se me ha calmado. Empiezas otra vez a trotar, ¡pum! Y otra vez vuelve a aparecer. Es transitorio. Desaparece en el momento que para de hacer el ejercicio. ¿Cuándo aparece ese flato? Normalmente aparece cuando coméis y bebéis durante un esfuerzo. No siempre va a pasar cuando se bebe y se come, pero durante un esfuerzo, al beber y comer, tenemos bastantes números de que ese flato aparezca. Otro de ellos es la intensidad del entrenamiento. Cuando hablamos de intensidad, puede ser una intensidad baja, puede ser media, moderada o alta. Normalmente aparece a una intensidad moderada. Cuando hablamos de moderada es primer umbral, es aquel punto donde empezaba a acumularse el lactato. Lo digo porque obviamente va a ser bastante interesante este punto. Normalmente el flato también puede aparecer cuando venimos de un periodo de transición o vacacional. Vengo de unas vacaciones, vengo de bajar volumen. Otro de los esfuerzos donde suele aparecer el flato es corriendo. En bici puede aparecer. Nadando también suele aparecer. Pero donde realmente tenemos muchos números de que aparezca el flato es corriendo. A día de hoy no hay una teoría firme que diga por esto aparece el flato. Yo creo, y es una opinión mía, que en realidad no hay una única causa, sino que es multifactorial. Y vais a ver que tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué teorías hay respecto al flato? Pues hay unas teorías que tienen en cuenta la parte mecánica y otras teorías que tienen en cuenta la parte más fisiológica. Vamos a atacar primero las teorías que hablan de la mecánica. Una de las teorías mecánicas dice que eso aparece como consecuencia de un sobreestiramiento de los ligamentos que están unidos o conectados con diafragma y los órganos. Esta teoría lo que dice es que en el momento en que esta musculatura, y hablamos de diafragma principalmente, no tiene las adaptaciones necesarias, debilidad y demás, empezamos a traccionar de ligamentos. Una persona que se inicia, que nunca ha hecho nada, la musculatura diafragmática, ¿qué niveles de fuerza va a tener? Bajísimos. En el momento en que yo tengo que aportar aire rico en oxígeno, en el momento que ese diafragma empieza a movilizar, empieza a traccionar, a tensar ligamentos, tendones y demás, y esa tracción puede conllevar una molestia que es abdominal. Justamente aparece por debajo de las costillas, qué casualidad, justamente por donde está la bóveda, ese diafragma. No solamente el problema está en la debilidad, sino también en un patrón de respiración adecuado. Ya estuvimos hablando de los diferentes patrones que había, el patrón diafragmático, torácico, clavicular. En el momento en que hay un patrón que está alterado, obviamente empiezan los problemas. En el momento en que el diafragma no tiene fuerza suficiente, empiezan los problemas. ¿Vale? Entonces, esta teoría mecánica habla de esta tracción de ligamentos. Por una parte, del diafragma y por otra parte, de órganos. Vamos a hacer una pequeña introducción y luego vamos a desarrollarlo un poquito más. Todos los órganos están unidos, están conectados con ligamentos, eso no está ahí apresionado y aguanta, hay una serie de ligamentos. Esta teoría también podría llegar a explicar el por qué cuando corremos tenemos más números de tener flato que cuando vamos en bicicleta. ¿Qué diferencia hay entre bicicleta y correr? El correr
hay un movimiento oscilatorio hacia arriba y hacia abajo y las pistas se están moviendo. En la bicicleta no. Puede moverse poco, obviamente, pero no tiene el mismo movimiento. En el momento en que diafragma, suelo pélvico, intestinos, todo lo que son órganos, empiezan a tener un movimiento oscilante en vertical, va a empezar a traccionar esos ligamentos. Y como cualquier parte de nuestro cuerpo, esos ligamentos se tienen que adaptar a lo que hay. Hay dos órganos que tienen especial atención en el flato. Uno es el hígado y otro es el bazo. Vale, entonces fijaros, tenemos la primera teoría mecánica que sería este sobreestiramiento de los ligamentos. Hay otro que hablan de una irritación del peritoneo. El peritoneo es una membrana que recubre la cavidad abdominal. Y aquí podría llegar a explicar la parte de comer y beber. En el momento en que una persona es sedentaria, el intestino no está entrenado. Igual que cuando salimos a entrenar mejoramos pues todos nuestros sistemas cardiovasculares, musculares y demás, también mejoramos el intestino. Ese intestino, por exceso de trabajo y por falta de adaptación, lo que puede pasar es que se esté inflamando. Y si hay un tejido que se inflama de forma aguda, puede empezar a traccionar de ligamentos y podría llegar a explicar cuando el flato es abdominal por un poquito como, ostras, que es como por la barriga y demás. ¿Vale? Entonces, las teorías mecánicas estarían hablando de una desadaptación a nivel de patrón de respiración y problemas a nivel intestinal. Vamos a hablar de las teorías fisiológicas. Aparece cuando hay un déficit de oxigenación. Eso es muy fácil de poderlo medir. Esto es coger un pulso oxímetro, ponerte el dedo, esto empieza a medir 99%. ¿Qué sucede? En una persona sedentaria con pocas adaptaciones y demás, no va a llegar a un 80%, no sería bastante problemático, pero sí que se puede acercar a un 95-94%. Y ese déficit de oxigenación puede acarrear una respuesta fisiológica donde entra en juego el hígado y el bazo. El hígado lo tenemos situado en la parte derecha de nuestro cuerpo, el bazo lo tenemos situado en la parte izquierda. El hígado es un órgano que filtra, que ayuda a la digestión de las grasas y es un almacén de glucógeno, de reservas de energía. En el momento en que tenemos una persona desentrenada, que venga de un periodo de transición y demás, hay adaptaciones que se pueden perder. Una de ellas es la respuesta que puede haber a nivel de alertas. En el momento que baja un poquito la glucosa no es tolerante, empieza a enviar ya una señal de que me está bajando la glucosa y yo estoy acostumbrado a estar un tiempo con la glucosa bastante alta. Y empieza a movilizar esas reservas de glucógeno hepático. Ese hígado empieza a trabajar. Si nos encontramos que además de empezar a trabajar para movilizar esas reservas de glucógeno, nos encontramos con una persona con una capacidad aeróbica baja, es poco eficiente, no sabe utilizar ese oxígeno, empiezas a utilizar la vía anaeróbica con mayor predominancia. Y dijimos que esa vía anaeróbica se genera lactato, que es un sustrato energético, vais a ver la importancia del lactato, y se acidificaba la sangre. Ese lactato irá al hígado y a partir del lactato en el hígado, por un proceso que se llama gluconeogénesis, es decir, creación nueva de glucosa, pasa a glucosa y irá otra vez al músculo. A eso se llama ciclo de Cori, donde hay un aclaramiento de ese lactato. Ese hígado tiene que estar acostumbrado a trabajar tanto movilizando reservas de glucógeno como aclarando ese lactato. En el momento en que nosotros le exigimos un trabajo a un órgano que está desadaptado, va a empezar a tirar de ligamentos, va a empezar a contraerse, va a empezar a inflamarse y va a empezar a traccionar. Y es cuando el flato aparece en el lado derecho. En el momento en que el flato aparece en ese lado derecho, ya sabemos que posiblemente, ¿vale? Esto no hay que dejarlo como una norma, pero que posiblemente muchos números sea de ese exceso de trabajo a nivel hepático. El bazo. El bazo es un órgano que es una parte fundamental del sistema inmunológico, pero tenemos que pensar ahora como ese bazo como un reservorio de sangre oxigenada. En el momento en que tenemos una persona desentrenada o desadaptada y empieza a hacer ejercicio, entra en un proceso de desaturación de oxígeno, es decir, cada vez tiene menos oxígeno en sangre. Y ese bazo dice,
ya estoy yo. Te voy a aportar esa cantidad de oxígeno que yo tengo aquí reservada. ¿Qué sucede? Que en el momento en que esa reserva de sangre oxigenada empieza a disminuir, el bazo se va contrayendo, pero en el momento en que esa reserva va bajando, por mucho que se contraiga, eso no va a aparecer. Y es cuando empieza a tirar de ligamentos y se puede reflejar o puede aparecer un flato en el lado izquierdo. ¿Cómo podemos minimizar o evitar estos problemas de flato? Primero de todo, hidratándonos correctamente. No hidratándonos durante el esfuerzo. Cuando hablo de hidratación me refiero a hidratación pre-esfuerzo. Lo segundo, si no entrenamos o estamos en un periodo de transición, no te cuesta nada trabajar la musculatura inspiratoria y expiratoria. Trabaja la respiración, que esa musculatura inspiratoria y expiratoria tenga la fuerza suficiente para luego poder hacer frente a lo que se va a enfrentar, que es esa demanda de patrón de respiración constantemente. Si no tiene fuerza suficiente, enseguida se va a fatigar y va a empezar a traccionar de esos ligamentos. El siguiente, control de las intensidades. Si tenemos un atleta que está muy fuerte y era capaz de correr, me lo invento ahora, en el primer umbral 2 horas, si has estado un mes sin hacer nada, por motivo que sea, no te pienses que vas a ser capaz de correr esas 2 horas en el primer umbral en cuanto vuelvas. Forma de empezar a introducir esos trabajos o que no aparezca el flato. No superar ese primer umbral. ¿Por qué? Porque en el primer umbral empezaba a acumularse lactato, por lo tanto nos está diciendo que empezaba a exigirse algo más a ese hígado. Cierra la boquita y respira por la nariz. Ya verás tú qué rápido te vas a poner el primer umbral. Por debajo del primer umbral, mejor dicho. Porque te vas a ahogar. Es una forma de saber si estás en el primer umbral o no. Fijaros que hablar del flato no es como, sí, es un dolor aquí y punto. Hay varias cosas que están combinándose entre ellas. Parece ser que el principal motivo de que aparezca flato es el desentrenamiento. Estoy desentrenado, estoy desadaptado. Ya sea por la intensidad, aunque salga a trotar muy suave, es posible que sea suficiente intenso como para poner en estrés a mi organismo, ya sea por el tipo de esfuerzo que haga, bicicleta, correr, nadar, puede ser por debilidad en toda la musculatura inspiratoria y expiratoria, es decir, diafragma, recto abdominal, serratos y demás, o puede ser también porque mi intestino no está bien entrenado. Lo que todo eso puede conllevar es a una tracción o una tensión excesiva a los ligamentos. Y esa tracción de ligamentos puede pasar por partes mecánicas, inflamación del intestino, oscilaciones a nivel de órganos, vísceras y demás, teniendo más atención a qué, al bazo y al hígado, porque eso liga con las teorías más fisiológicas, desoxigenación, inflamación, entre comillas, por exceso de trabajo de hígado, bazo y demás, que tracciona esos ligamentos. Vosotros, teniendo esta información, vais a poder ajustar muy bien lo que está pasando. Así son las cosas, chavales, y así se la hemos contado. Chavalería, un placer volver otra vez a los directos, teneros por ahí también participando, preguntando, atendiendo, aprendiendo y disfrutando de toda esta maravilla que es el running y el trail running. Molt bona nit, gracias a todos, todo el mundo, a cuidarse ese flato. ¡Apadeu! Hostia, estoy en esta silla que hace un ruido que te cagas. Me tengo que comprar una silla de gamer, No hay dinero. ¡Buah, tío!